Histórica sentencia. Condenan a 6 personas por homicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva. Incendio consumió por completo el juzgado de letras y garantía de Isla de Pascua. Pese a la solicitud del Poder Judicial de Chile, Francia negó extradición de Ricardo Palma Salamanca. En un histórico fallo, Alejandro Madrid, ministro en visita en causas de derechos humanos, dictó sentencia en primera instancia en la cual se condenó a 6 personas por el magnicidio del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva. El expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, fue asesinado. Así lo dictaminó el ministro en visita en causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid. El ilícito ocurrió el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Santiago, mientras el demócrata cristiano estaba internado. Esta es la primera sentencia judicial en la historia de Chile de un magnicidio. Hubo determinadas circunstancias que están explicitadas en cuanto a seguimientos al expresidente, intercepciones telefónicas de que fue víctima, la participación política que tenía en ese tiempo en unión con dirigentes gremiales. Tras casi 2 décadas de investigación y establecido en un fallo de 811 páginas, el juez Madrid condenó al médico Patricio Silva a la pena de 10 años por su responsabilidad como autor del delito de homicidio simple, ya que en las operaciones hubo un cúmulo de circunstancias anormales y dolosas. La sentencia acreditó que en una segunda intervención que no fue informada a la familia Frei, se le administró una sustancia que no había sido aprobada por la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos y que habría influido en el fallecimiento del exmandatario. No con las características que algunos han pretendido de asesinato, homicidio calificado, utilizando veneno o una premeditación, cosa que no se acreditó. Asimismo, el magistrado sentenció al chofer de Frei, Luis Becerra, y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo, a 7 años de presidio en calidad de coautores del asesinato. El médico Pedro Valdivia fue condenado a la pena de 5 años de presidio por cómplice y a los tanatólogos Helmar Rosenberg y Sergio González a 3 años de pena remitida en calidad de encubridores. Las partes ejercieron todos los derechos que estaban a su alcance. Hubo estos megaperitajes que también se demoraron bastante. El médico condenado por el homicidio del ex jefe de Estado señaló en medio de comunicación que murió por una enfermedad que no se podía arreglar. La sentencia tiene 2 instancias en que puede ser impugnada ante la Corte de Apelaciones de Santiago y, finalmente, la Corte Suprema. Un violento incendio consumió por completo el juzgado de letras y garantía de Isla de Pascua, luego de que una turba atacara este recinto donde se encontraba un imputado que sería formalizado. Este es el trabajo del Poder Judicial para recuperar este icónico tribunal insular. Gritos, lanzamiento de piedras y palos, protestas luego de una audiencia de control de detención contra un ciudadano pascuense fueron los hechos que marcaron el inicio del fuego. Rompieron el techo y largaron elementos encendidos al interior. No sabemos si hubo meramente pasto seco que se tiró o bien hubo también algún elemento combustible. El lugar, el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua, resultó totalmente quemado por manifestantes que buscaban hacer justicia con sus propias manos contra un hombre de 51 años acusado de homicidio. Condenamos enfáticamente la violencia desplegada en contra de las personas y del tribunal, pues ello es contrario a la ley y al respeto que merecen todas las personas, especialmente si se encuentran en un juzgado. Es absolutamente necesario garantizar la seguridad para los futuros procedimientos judiciales. Esto, desde luego, yo entiendo, no se logra solo con fuerza pública o con más fuerza pública. Aquí hay aspectos que tendrán que conversarse con las autoridades de la isla, con las autoridades ancestrales de la isla, pero lo que sea que se haga y que debe hacerse por parte del poder encargado de asegurar el buen desempeño, ¿verdad?, de los actos judiciales y de la seguridad pública en general, tiene que ser efectivo si se quiere sostener el Estado de Derecho.
Documentos, registros de propiedad y expedientes que contenían toda la historia judicial de Rapa Nui quemados. Bomberos no logró ingresar a tiempo al inmueble. Y ver cómo su tribunal, el lugar donde todos los días se cumple esta importante labor, se haya visto alterado de esta manera realmente triste. Tribunal totalmente consumido por las llamas, establecimiento que buscaba acercar la justicia a uno de los sectores más remotos del mundo y que ahora deberá instalarse en lugares provisorios de la isla. Se ha dispuesto que cuanto antes se trasladen hasta la isla de Pascua funcionarios técnicos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para que colaboren con la pronta instalación provisoria del juzgado. Instalación que se realizará en recintos municipales entregados provisoriamente por el alcalde Pedro Edmunds Baoa. Sin embargo, aún no se establece un sector donde trabajadores puedan desempeñar sus funciones. Si hay un tema grave de protección infantil, me llamen porque estoy dispuesto a atenderlo en mi casa. Estoy dispuesto a pedir a alguien que me preste una oficina para ir a atender un caso grave y urgente de un niño maltratado, por ejemplo. Siniestro que inició tras una protesta donde habían participado más de 200 personas. Se espera que en una futura construcción estos tribunales cuenten con máxima medida de seguridad para evitar hechos similares en el futuro. En 1996 se fugó de la cárcel de alta seguridad mientras cumplía condena por los homicidios del ex senador Jaime Guzmán y de otras 3 personas ligadas a la dictadura. El rastro de Ricardo Palma Salamanca se perdió por 22 años hasta que Francia le otorgó refugio político. Chile solicitó su extradición, pero el país galo la rechazó. 30 de diciembre de 1996 y esta imagen quedó marcada en la retina de los chilenos. 4 internos se escapaban en un helicóptero de la cárcel de alta seguridad. Uno de ellos era el frentista Ricardo Palma Salamanca, quien alcanzó a cumplir solo 4 de los 85 años por los que estaba condenado. Tras 2 décadas prófugo, Francia le otorgó asilo político en 2018 y pese a que el Poder Judicial de Chile solicitó su extradición, esta fue denegada. No queda otra alternativa más que entender que cada país es soberano para decidir respecto de estas solicitudes, como digo, son de colaboración entre un país y otro. El veredicto de la quinta sala de la Corte de Apelaciones de París es irreversible e inapelable. Para la justicia chilena queda en calidad de prófugo porque él está condenado y no se ha presentado a cumplir la sentencia. El rechazo de su extradición se fundó en su estatus de refugiado político, además de considerar que no tuvo un debido proceso cuando fue condenado por los 5 crímenes que perpetró en Chile. Toda la investigación, lo que se pudo saber del crimen de Jaime Guzmán, lo que se pudo saber también del secuestro de Cristian, fue entregado justamente por él, pero en forma voluntaria. La Corte Marcial lo condenó por el homicidio calificado del comandante de la FACH, Roberto Fuentes, del director de DICOMCAR, Luis Fontaine, y del escolta de Augusto Pinochet, Víctor Valenzuela, a 15 años de presidio por cada ilícito. Asimismo, fue sentenciado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alfredo Pfeiffer, a presidio perpetuo, es decir, 20 años de prisión efectiva sin derecho a libertad condicional antes de cumplirlo, por el homicidio calificado terrorista del senador de la UDI, Jaime Guzmán, y a otra condena de presidio perpetuo por asociación ilícita y secuestro del empresario Cristian Edwards. Yo tengo claro que los jueces hicieron un esfuerzo grande. Me parece increíble que se diga que hoy día, el año 92 y 94, mientras gobernaba Elwin, mientras gobernaba Frey, no había Estado de Derecho en Chile. Se habla del crimen de Guzmán. Nosotros señalamos que es un ajusticiamiento y en última instancia podemos tomarlo como un crimen político. El negro, como le decían los frentistas, podrá circular libremente por Francia. Aún así, su orden de captura sigue vigente en caso de que Palma Salamanca deje el territorio galo. Este jueves asumió como ministro de la Corte Suprema Mauricio Silva Cancino, quien llegó a ocupar la plaza que había quedado disponible luego de que terminaran las funciones del ministro Carlos Cerda. Les contamos parte de su trayectoria en la siguiente nota. Subiendo hacia la Corte Suprema, va quien está a portas de jurar en el tribunal más importante del país. Así lo reconoce Mauricio Silva Cancino, quien destaca por su carrera laboral y académica y que el pasado 9 de enero fue ratificado por el Senado en este nuevo cargo. Investidura que asumió oficialmente este 31 de enero, tras jurar ante el Pleno de su nuevo tribunal. ¿Jura que en el desempeño de su función respetará la Constitución política de la República y sus leyes? Sí, juro, señor presidente. Integrar la Corte Suprema ya es integrar el tribunal más importante del país. El nuevo ministro de la Corte Suprema llegó a ocupar la vacante producida por el cese de funciones del ex titular Carlos Cerda Fernández,
La Cámara Alta respaldó su nombramiento por unanimidad y desde el Ministerio de Justicia valoraron su incorporación al máximo tribunal luego de su prolongada carrera en el Poder Judicial, que comenzó en 1975 como oficial cuarto del 7º Juzgado del Crimen de Santiago. Toda la experiencia acumulada a través de los otros cargos espero que me sirva suficientemente como para desempeñarme en la forma que espero y en la forma que seguramente todos esperan. El ministro Silva Cancino afirma que tendrá nuevos desafíos, los cuales irán acompañados de lograr entender cabalmente el cambio en la sociedad, no solo chilena, sino que a nivel mundial. Asegura que en estos tiempos hay otras cargas y otros problemas y que espera contribuir a solucionarlos desde su posición. Un sentido de la política distinto, ¿ya? También hay un sentido de la judicatura que ha cambiado. Es decir, esto es un cambio global que ha afectado, digamos, de manera, yo creo que positiva, a todo el país. Tras la ceremonia de juramento a la que asistieron sus más cercanos y sus nuevos colegas del Pleno de la Corte Suprema, el ministro Silva Cancino se retiró al despacho privado que ocupó desde el año 2002, cuando asumió como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y que ahora dejará por un nuevo espacio de trabajo en la Corte Suprema de Justicia. Una mujer que tuvo graves complicaciones en su embarazo presentó su licencia médica fuera de plazo por no estar capacitada psicológicamente para realizar este trámite. Su ISAPRE y el COMPIN le rechazaron la licencia, por lo que ella presentó un recurso de protección denunciando un acto ilegal y arbitrario. Esto resolvió la justicia. Una paciente que se sometió a un tratamiento de fertilidad asistida presentó graves complicaciones tras quedar embarazada de gemelos. Tras unos meses, perdió uno de ellos. La paciente obtuvo una licencia médica especial por el complejo periodo que vivía. Transcurrió el tiempo y presentó el documento ante su ISAPRE para solicitar el pago retroactivo de la licencia, pero fue rechazada por ser presentada fuera de vigencia y plazo. Ella claramente, producto de esto, y es el argumento que ella establece, es que cayó en una depresión tal producto de la muerte de uno de sus hijos. La ciudadana presentó un recurso de protección contra la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, conocida como el COMPIN, invocando la vulneración de garantías constitucionales como el derecho a la vida, la salud, propiedad y los derechos del niño. En el mismo recurso, la persona denunció un acto arbitrario e ilegal por no especificar las razones de negar la licencia fuera de plazo. Toda resolución de un órgano del Estado, de acuerdo a la ley, debe ser fundada. No puede ser un acto caprichoso, como un simple cúmplase, o rechazo, o apruebo. Recurriendo al caso fortuito y a la figura de la licencia de efectos retroactivos para casos excepcionales, la Corte va a considerar que estaba cumplido ese estándar y por ende la licencia debió haber sido pagada. La mujer presentó su caso ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero, ¿qué sucedió si actualmente las licencias médicas pueden ser tramitadas en línea? Lo más probable que la licencia fue otorgada electrónicamente y se va al empleador, pero como ella era su empleador, es ahí en el minuto en que no fue presentado dentro de plazo para su trámite a la ISAPRE. Causa en la que el Tribunal de Alzada acreditó la vulneración de los derechos constitucionales como el derecho a la vida, la salud y la recuperación de la usuaria. Es la garantía y el aseguramiento de derechos fundamentales que están por sobre la legalidad ordinaria en esta materia. Estamos en presencia de una sentencia que reconduce hacia la sede de protección cuestiones que son de derechos fundamentales. Un caso excepcional en el que se acreditó que la paciente sufrió un embarazo invalidante y que por ello sencillamente no pudo tramitar su licencia en los plazos establecidos. Complicaciones por la que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al COMPIN tramitar el documento. La Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de protección presentado por la madre de un niño de 7 años que sufre de atrofia muscular espinal, una enfermedad que requiere de un medicamento cuyo precio bordea los 500 millones de pesos. El Tribunal de Alzada Penquista ordenó a Dipreca costear este tratamiento. La madre de un niño de 7 años acudió a la Corte de Apelaciones de Concepción tras la negativa de la prestadora de salud a la que está afiliada, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, también conocida como Dipreca, de costear el tratamiento que requiere su hijo de 7 años, quien padece de una atrofia muscular espinal, patología que solo se puede tratar con el medicamento Spinraza. La entidad recurrida alega
carecer de recursos para financiar el tratamiento. De hecho, la negativa proviene de no tener en stock o en disponible el medicamento y no tener presupuesto, en este caso, para adquirirlo y para financiar el tratamiento. La atrofia muscular espinal es una enfermedad hereditaria, degenerativa, que causa la destrucción de neuronas, patología que ha afectado significativamente el desarrollo psicomotor del niño, quien pese a someterse a un tratamiento de rehabilitación, actualmente no puede caminar, dependiendo absolutamente de sus padres. Nosotros estuvimos en cuenta que Chile suscribió la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional. Por lo tanto, el Estado de Chile adquirió la obligación de velar porque los menores estén en las mejores condiciones sanitarias posibles. El medicamento Spinraza tiene un costo de 500 millones de pesos anuales, un monto que Dipreca argumentó no tener. Además, la prestadora de salud informó que espera un informe internacional sobre la eficacia del remedio. Entre los aspectos económicos y el aspecto del derecho a la salud y a la vida de un menor, por supuesto que predominaba el bien principal que tiene un ser humano, que es el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física. Va a levantar más temprano que tarde una discusión acerca de las limitaciones presupuestarias o de recursos disponibles que la red pública asistencial cuenta o no para atender de este tipo de casos, y por lo tanto lo que están haciendo las Cortes es colocar un desafío, en este caso a la autoridad ejecutiva, a resolver estos problemas antes que tengan que ser los tribunales los que tengan que ordenarlo. Finalmente, el Tribunal de Alzada Penquista otorgó la protección al niño que su madre buscaba, acogiendo la acción cautelar, y ordenó a Dipreca costear el remedio hasta que el médico tratante lo determine. 3 años llevaba en vigencia la ley de femicidio cuando Sergio Tranamil Bustamante asesinó a golpes a su pareja embarazada. La víctima sufrió violencia psíquica y física por 9 años y pese a que sus familiares denunciaron los hechos, nunca se inició la investigación. En el siguiente fallo histórico te contamos su caso. A golpes estando embarazada. Así fue asesinada Erika Romina por su conviviente Sergio Tranamil. Durante casi una década, la mujer fue víctima de violencia de género por quien, según peritos, tenía rasgos narcisos, psicopáticos y sádicos. Aunque el agresor señaló que se le pasó la mano y no tuvo intención de matarla, fue condenado a una de las penas más altas del ordenamiento jurídico chileno. Yo coloco un canal, veo el carnet de mi hija y dice femicidio número 17 y yo me desmayé. Eso fue en las noticias de la noche, de las 12 horas. Fue horrible. Erika Romina Rivera Tagle pololeó 9 años con Sergio Antonio Tranamil Bustamante. Según los familiares de la víctima, ella tuvo un cambio drástico. Dejó la universidad donde estudiaba medicina veterinaria y se alejó de su círculo cercano. Ella era alegre, era amistosa, muy sociable, le gustaba usar mini, se maquillaba y poco a poco se fue apagando como una velita. Usaba cosas oscuras en pleno verano con chalecos hasta acá arriba. Otilia Tagle, madre de Erika, señaló que su hija admitió que Sergio le pegaba, pero ella pensaba que se lo merecía por ser coqueta. Los hechos fueron denunciados por sus familiares, sin embargo, la investigación no se concretó por no ser ratificados por la víctima. La mantenía subyugada, controlada de una manera tal en que le exigía a ella que debía rendir cuenta al final del día, en cuadernos, todo aquello que ella había visto, mirado, cuánto tiempo duró, en qué lugar fue, qué es lo que sintió. Tras una serie de episodios de violencia física y psíquica, Erika huyó. Se fue de Santiago, pero tras recibir una llamada de la madre de Sergio Tranamil, quien la amenazó y chantajeó con que si no regresaba, su hijo se suicidaría. Un regreso que sellaría el destino de la mujer, quien estuvo desde el 27 de enero de 2013 hasta el 29 de mayo, el día de su muerte, literalmente encerrada, secuestrada en la casa de su suegra. Yo encontré en cajitas de maquillaje, en cajitas de remedio, en un montón de mensajes en que pedía que por favor la rescataran, que quería ver televisión, que quería salir, que quería vivir, dice, en una parte terrible porque dice, quiero vivir, déjenme salir.
y ahí se comprobó que ella estuvo totalmente aislada durante meses. Erika Romina Rivera Tagle tenía 27 años cuando fue asesinada por su conviviente Sergio Tranamil Bustamante. Tras la brutal agresión, su propio victimario dejó el cuerpo acá, en la posta 4 de Ñuñoa. La joven no resistió a las más de 20 lesiones perpetradas y fue así como este cruento suceso se convirtió en el femicidio número 17 de lo que llevaba el año 2013. Lo primero que hizo, digamos, fue decirle a la gente que la atendió de urgencia que habían sufrido un asalto y que a Erika la habían golpeado producto de ese asalto, cosa que rápidamente se pudo descartar. La investigación lo vinculaba evidentemente a él, puesto de que ella tenía numerosos golpes en distintas partes del cuerpo y precisamente ella vivía con él. El Ministerio Público lideró la investigación, pericias que confirmaron que Erika era golpeada sistemáticamente por su pareja, además de acreditar que el 28 de mayo de 2013 hasta la mañana del día siguiente, la víctima fue agredida brutalmente con la intención de asesinarla. Y hubo una diligencia que es poco frecuente, que es que se hizo la exhumación del cuerpo de Romina Rivera, puesto que se analizó en este caso en concreto muestra que se tomaron al cuerpo de ella para poder compararla, en este caso, ¿cierto?, en un laboratorio, y se pudo determinar de que había numerosas lesiones y que había muerto asfixiada precisamente a consecuencia de los golpes que había sufrido. El séptimo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Sergio Tranamil Bustamante a un total de 23 años de presidio efectivo, de los cuales 3 años y un día corresponden por ser autor de delitos de lesiones graves cometido en contexto de violencia intrafamiliar y a presidio perpetuo simple por femicidio sancionado en el artículo 390 del Código Penal. En la autopsia se señala que tenía un embarazo tubario roto de 3 días. Entonces no quedó claro efectivamente si habría sido a raíz propio de si era de 3 días o con anterioridad a esto, no podría haber sido producto de esa misma golpiza. Asimismo, de acuerdo a los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tuvo que investigar el delito de obstrucción a la investigación y falso testimonio de la madre y hermana del femicida. Sin embargo, la causa fue archivada y ese supuesto delito, en caso de haber sido acreditado, quedó impune. Una historia mucho más importante que una cifra, que leyes como la de femicidio buscan paulatinamente erradicar en una sociedad donde la violencia de género ya no es tolerable. Potenciar la capacitación de jueces y crear nuevos programas para mejorar el sistema judicial. Estas son parte de las propuestas que Juan Enrique Vargas, el nuevo director de la Academia Judicial, va a implementar en los próximos 4 años. Actualmente existen 4.000 jueces en todo el país. Ellos forman parte de las miles de personas que fueron preparadas por la Academia Judicial para llegar a este y otros cargos. Uno de ellos, su director Juan Enrique Vargas, asumió como tal a principios de este año. Varias son las nuevas iniciativas que busca realizar, las principales enfocadas en capacitaciones para potenciar el sistema judicial chileno. Yo creo que hay que hacer un ajuste para llevarlo a las necesidades del sistema judicial, pero concentrarnos nosotros más bien en aquellos programas, en aquellos cursos, en aquellas actividades en que es imprescindible agregarle un valor muy particular. Cursos y capacitaciones enfocadas a los nuevos cambios que presenta el Poder Judicial, no solo en modernización digital, sino que en desafíos de la línea a la agenda nacional. Debería la Academia Judicial tomar los nuevos desafíos de los nuevos tiempos, enfoque de género, derechos humanos. Nosotros tenemos que estar ahí muy fuertemente capacitándolo, pero no solo en los temas de reforma judicial, sino que también en los temas que son prioritarios desde el punto de vista del país. Son los temas estratégicamente más sensibles donde yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos para hacer propuestas de calidad. Cursos de perfeccionamiento que cada año entrega casi 350 cupos, capacitando a casi 11.000 funcionarios. En tanto, para el programa de formación impartido, son cerca de 73 los cursos realizados por año. De estos, se gradúan cerca de 20 jueces por año y se habilitan
31 ministros para trabajar en las Cortes de Apelaciones. Hoy en día hay un programa de formación ya impartiéndose y está en el proceso de selección de un segundo programa que va a partir en marzo. Además hay cursos, como decía, de habilitación para ministros de corte, programas especiales. Y son varias las muestras de apoyo al nuevo director de la Academia Judicial, fundada por ley a fines de 1994. Un afectuoso saludo para don Juan Eduardo Vargas, el nuevo director de la Academia Judicial. Los elementos que el nuevo director incluirá en su gestión, sin duda que van a añadir calidad a la Academia Judicial. Serán 4 años de gestión de Juan Enrique Vargas en la Academia Judicial, la institución que forma jueces y ministros del Poder Judicial. Cuando se provoca un daño, estamos en la obligación de reparar o compensar ese perjuicio provocado. A eso llamamos responsabilidad civil. Pero, ¿cuándo se aplica o qué pasa cuando el daño es ocasionado por un menor de edad? Te lo contamos en la cápsula educativa. La responsabilidad civil es la obligación que todos tenemos de reparar o compensar un daño provocado. En muchos de los casos proviene del incumplimiento de un contrato o también si se causa un daño a otra persona con la que no existía un vínculo previo, lo que se llamaría responsabilidad extracontractual. También si se dañan bienes muebles o inmuebles. Esta reparación puede ser en su naturaleza o a través de un equivalente monetario pagado con una indemnización de perjuicios. Cuando el responsable civilmente de un hecho es menor de edad, el Código Civil señala que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Sin embargo, su responsabilidad quedará sin efecto si es que no hubieren podido impedir el hecho. Alto del Carmen es una comuna remota en la región de Atacama cuyos habitantes deben viajar más de 180 kilómetros para acceder a la justicia. Durante enero, un tribunal itinerante se constituyó en esa localidad para realizar audiencias de familia y penales. Esta y otras informaciones en el bloque. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió a una comisión de trabajo que se desarrolló en la Academia Judicial, en la que participaron distintos agentes de la Judicatura. En la instancia sesionó por primera vez el nuevo director del organismo, Juan Enrique Vargas. En la instancia se proyectaron los trabajos y desafíos para el futuro y los contenidos que debe cubrir el plan que está elaborando el recién asumido director. El presidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Francisco Sandoval, dio el vamos al funcionamiento oficial del Tribunal Itinerante de la comuna de Alto del Carmen, que sesionó el pasado jueves 17 de enero, con 2 audiencias de la materia de familia y una del ámbito penal. Hemos encontrado la colaboración de muchas autoridades, de muchos organismos, la mejor disposición de jueces, administradores, consejeros técnicos. Y prueba de ello es que hoy, por primera vez, se instala el Tribunal Itinerante de Alto del Carmen en esta localidad, en esta comuna tan apartada, pero tan hermosa, en donde hoy verificamos audiencias en familia y en derecho penal. Así que para mí es muy bueno, ojalá se pueda hacer de nuevo porque tengo que volver a asistir a la audiencia. ¿Quedó conforme con lo...? Sí, muy bien, No, por lo menos que aquí se conversa, y así conversando las cosas se arreglan. Los sueños caprichosos del Pantagruel se titula la exposición de obras originales de Salvador Dalí, inaugurada en la Corte de Apelaciones de La Serena por el presidente del Tribunal de Alzada, ministro Juan Pedro Scherzer. La muestra la conforman 25 grabados desarrollados por el pintor español tras una reinterpretación de una edición del siglo XIV. Ha sido muy significativo para esta Corte abrir sus puertas para exhibir una obra pictórica de tan envergadura como es los grabados de Salvador Dalí. Yo creo que con este acto y con otras acciones que hemos realizado durante el año, queremos enseñar que el Poder Judicial ya no es un mundo frío, distante, impersonal. El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Michel González, junto a representantes de Gendarmería, del Tribunal Oral en lo Penal de la ciudad, el fiscal y Defensoría Regional, firmaron un protocolo interinstitucional para la lectura de sentencias a través de videoconferencias con conexión en tiempo real entre el tribunal y los usuarios privados de libertad.
A 50 años del último concierto de los Beatles y con motivo de conmemorar este icónico suceso musical, la iniciativa Azotea por los Beatles agrupó a 33 bandas que recrearon de manera simultánea en todo Chile e incluso en Argentina la última presentación del cuarteto de Liverpool. Juan Carlos Sepúlveda, además de ser funcionario del Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, es la voz principal y guitarra de The Beatles. Esto para mí es una actividad, digamos, que me sirve de complemento con la actividad profesional en el tribunal. Yo siempre lo he dicho y lo he comentado antes por ahí en alguna entrevista, de que esta para mí es una válvula de escape, en el fondo, una forma de bajar el estrés que tenemos a veces en la pega, y tengo siempre esta vocación musical desde niño, así que... Las distintas agrupaciones que rememoraron el concierto de Arica a Punta Arenas interpretaron 12 temas, tales como Get Back, Help y Hey Jude, entre otros. Ponemos fin a la presente edición de Noticias. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos. La invitación es a que lo sigan haciendo a través de todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl.